El encuentro de juristas continental que se realiza aquí en la provincia del Chaco, incluso con la presencia del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, le vino a dar un volumen, un músculo político a la gestión de Jorge Capitanich, más allá de que este cónclave fue organizado no por el Estado, pero allí evidentemente el peso nacional e internacional, regional que tiene el gobernador Capitanich, demostrado últimamente en el encuentro de gobernadores, los gobernadores del Norte Grande, y ahora la mirada internacional viene incluso a poner ese eslabón especial en la propuesta política que se va desarrollando y que obviamente va a coronar seguramente con la cuarta gestión de Capitanich como candidato a gobernador, que va a ser a partir del 2023. Pero incluso me parece el saludo a Lula da Silva, el ganador de las elecciones, más allá de que Jair Bolsonaro no haya reconocido la derrota por parte de Capitanich, viene también a tener un escenario, el Chaco, un escenario internacional. Vamos a conversar con el doctor Julio Sotelo, parlamentario del Parlasur, que me parece que la intención de Lula da Silva a partir del 1 de enero es recrear el Mercosur y ponerle, incluso llamó la atención cuando le entregaron una gorra de Cristina Fernández de Kirchner 2023 y se la puso sin titubear ni mirar. Fue un hecho que hasta espontáneo y automático, pero no dejado de lado la organización que tuvo precisamente en ese momento ese efecto, digamos. Julio, gracias por venir. Hola, Tonino, ¿cómo te va? Bueno, Lula da Silva gana las elecciones, se sabía que en la segunda vuelta tenía mayor cantidad de votos, lo que no se sabía es que iba a ser una muy buena elección Bolsonaro, solamente 2 millones de votos, ha metido a Brasil en esta grieta que tiene la Argentina, digamos. Que tiene el mundo, ¿eh? Que tiene el mundo, sí, exactamente, creo que tenés razón. Sí. Mirá Estados Unidos. Mirá Europa. Mirá Europa, sí. Mirá Italia. Exactamente. Así que vos decís que, vos pensás como yo que Lula va a hacer jugar otra vez el Mercosur fuerte. A mí me parece que sí. Lula fue uno de los defensores más grandes que tuvo el Mercosur. Brasil durante el mandato de Lula fue la locomotora del Mercosur. Sí. Y hoy, evidentemente, como consecuencia del advenimiento posterior a Cristina, cuando llega Macri en la Argentina y empiezan a llegar todos los otros presidentes de derecha, más que derecha, por decirlo, neoliberales en nuestra América Latina, pierde mucha fuerza el Mercosur. El ministro de Economía de Bolsonaro, antes de ser ministro, llegó a decir que había que destruir el Mercosur, y toda la gestión de Bolsonaro dio cuenta que no lo quería el Mercosur y trataba por todos los medios posibles de restarle algún tipo de posibilidades o de efectividad. Mira lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay el presidente Lacalle Pou permanentemente viene hablando de flexibilizarlo al Mercosur y quiere él hacer una estrategia, una alianza estratégica entre Uruguay y Chile. Honestamente no creo que sea muy buena esa idea, teniendo en cuenta que la única pelea que yo conocí que el enano le ganó al gigante fue la de David y Goliat, ¿no? En el resto, imagínate.
Entonces, Paraguay se mantiene con un gobierno que se mantuvo prescindente en este tema. Y me parece que la nueva llegada de Lula le va a tonificar. Si bien es cierto que debemos ser conscientes, va a ser un Lula que va a depender de las funciones que tenga como poder ejecutivo, porque va a tener el legislativo totalmente en contra, por la gran cantidad de diputados que sacó Bolsonaro, a los cuales responde él directamente, y la alianza que el mismo Lula hizo para llegar a las elecciones. Fíjate qué inteligente, ¿no? Lula fue un tipo que de entrada se dio cuenta que solo no llegaba y que necesitaba aliarse aún con aquellos partidos políticos de derecha que se habían opuesto a él. El candidato, su vicepresidente era un candidato distinto. Así que me parece que también eso es una señal para nosotros. Cuando digo nosotros, hablamos los peronistas. Yo para mí, la candidata al frente de todo es Cristina. Bueno, y no va a ganar si no lo hace. Claro. O sea, sí es elemental. Me parece que Cristina, si es candidata, no dudo que va a ser, porque ya tuvo el olfato suficiente de hacerlo, que no gane Macri llevándolo a Alberto, y si es que ella es la candidata, o Alberto el candidato, o quien sea el candidato nuestro, la única alternativa que tiene de poder ganar las elecciones es un gran acuerdo de centro-izquierda para poder enfrentarse a esta derecha que viene muy fuerte aquí ya galopando, ¿no? Y lo de Lula me parece que va a ser un espaldarazo muy grande. Fíjate, las dos señales que dio Lula, vos mencionaste una, las dos señales que dio Lula, al primer presidente que recibió en su propia casa y almorzaron juntos al día siguiente de su victoria fue Alberto. Que había estado con Lula como pagándolo, retribuyéndolo a que había estado con Lula cuando estaba preso, claro. Y ahora como presidente del mayor socio sudamericano que tiene Brasil. Y el segundo fue el asunto de la gorra, que me parece que fue más picardía que otra cosa, porque se puso la gorra sabiendo lo que era, y si vos prestaste atención, la cara pícara que pone Lula cuando devuelve la gorra, te das cuenta que hay señales. Me parece que va a tratar, en la medida de lo posible, de rescatarlo al Mercosur, va a seguir esa línea un poco más nacionalista de lo que era Bolsonaro, que era partidario de una economía abierta, de una economía en la cual Brasil o el resto de los países, a idea de él, participen del mercado en igualdad de condiciones con los grandes socios, con los grandes comercios del mundo, y siempre perdiendo, por supuesto, porque es lo que nos pasa cuando hacemos eso. Y aparte otra cosa que es elemental, si vos mirás cómo está pintado hoy el mapa latinoamericano, te encontrás, o más bien la América hispana y Brasil, te encontrás con que casi todos los países en este momento son progresistas. Sí. Salvo Honduras, creo, y algunos otros, por supuesto el país de Ecuador. El resto de los países están con y Paraguay. Y marcadamente más ahora Colombia y Chile, ¿no? Claro, y lo tenés como excepción a Uruguay, Paraguay y Ecuador, y si no me equivoco esos son los países o algunos países de las Guayanas, nada más. Entonces creo que puede hacerse no sé si volver a hacer la UNASUR, que requiere de condiciones determinada, pero sí creo que se puede aspirar a tener proyectos comunes que vayan más allá de los individuales de los países. Leí en El País Digital, una semana antes del domingo de las elecciones, que Lula tenía dos proyectos en el marco del Mercosur. El primer proyecto, una moneda común, y el segundo proyecto, darle al Parlasur categoría constitucional. O sea, que los integrantes del Mercosur modifiquen su constitución y pongan como un elemento integrador al Parlasur, y que los parlamentarios, digamos, tengan presupuesto y cobren y todas esas cosas como los congresos, los parlamentos de cada país, digamos. A mí me parece muy interesante eso, porque si vos te pones a pensar la historia de la Unión Europea y como consecuencia del Parlamento Europeo, vos te das cuenta que el Parlamento Europeo empezó siendo un paria, al igual que somos nosotros, los miembros del Parlasur.
Y sin embargo, lentamente fue adquiriendo respeto, Y es trabajando, lo que el Parlamento Europeo dándole atribuciones. Y hoy colegisla, y de forma tal de que me parece más que importante que de alguna manera pueda, porque son la unión de los pueblos, Tonino. O sea, bueno, eso decía Kirchner, vos exacto, recordarás. no puede haber... Y después Cristina siguió apoyando Siguió esa idea. apoyando. No puede haber, a ver, cuando nosotros vemos que la UNASUR era la unión de los pueblos Claro. de Sudamérica, no de los países, de los pueblos querían hacerlo con eso, ¿no? No puede existir un gobierno que no tenga un parlamento, porque teóricamente en el parlamento los parlamentarios, o sea, los diputados, senadores, lo que sean, son los representantes directos del pueblo. Claro. Para que funcione el Mercosur, debe no necesariamente ser una reunión de cancilleres o eventualmente de presidentes, sino tienen que tener otro tipo de integración. La que le damos nosotros en el Palasur, lamentablemente sin muchas funciones, pero hay una relación muy fuerte y un sentimiento muy fuerte de integración regional en el Palasur, entre todos los que integramos el Palasur, y somos los voceros de esa integración regional. Si ese Parlamento, ojalá que Lula pueda hacerlo, y empuje Brasil, con seguridad va a tener que tener seguramente el apoyo de Argentina y de los otros países, sí. Y el Parlasur pudiera tener el efecto que quisieron darle en su momento cuando, Claro. Cuando se creó el Parlasur, porque el rango constitucional. cuando se crea el Parlasur, pero nosotros estamos, hay un acuerdo entre países, hay un tratado por el cual se crea el Mercosur, por lo tanto tiene su rango y más que importante. Ahora, debe dársele continuidad, debe hacerse las elecciones como corresponden, porque si los miembros del Parlasur siguen siendo, como en el resto de los países, diputados o senadores que cumplen con el Parlasur como una comisión más de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo más importante que tiene un diputado? Legislar para su pueblo, legislar para su provincia. Entonces, cuando se trata de temas internacionales, bueno, de vez en cuando voy para sacarme una foto. Entonces creo que si se le da un rango importante, me parece que la integración que quiere hacer Lula incuestionablemente va a ir por buen camino. Lula tiene, como siempre lo tuvo, la idea de empujar al Mercosur. Tiene sus dudas y lo ha manifestado con relación al tratado firmado en su momento entre el Mercosur y la Unión Europea, porque ese tratado, honestamente, a nosotros nos pone en desigualdad total, porque ese tratado determina prácticamente de que la Unión Europea nos va a vender sus bienes fabricados allá con la mano de obra allá, y nosotros como cambio le vamos a dar nuestra materia prima. O sea, seguimos como cuando llegó la carabela y nos trajeron los espejitos de colores y se llevaban el oro de acá. Entonces, si nosotros no somos capaces de poder estar en igualdad de condiciones, donde nuestros productos valgan y nosotros tener acuerdos para poder industrializarlos aquí, vamos a seguir reprimarizando nuestra economía, como sucedió acá en la Argentina en todo este último tiempo y en Brasil. En Brasil, cuando Lula se fue, casi el 50% de las exportaciones de las brasileras eran industria. Hoy es solamente el 22-23%, el resto es materia prima. ¿Qué significa con eso? La reprimarización de la economía brasilera, la gran cantidad de desocupados que tiene, igual que la nuestra, y cuando te das cuenta es un país de unos pocos, con muchos que quedaron afuera del sistema, que es a lo que Lula viene hoy a representar. Así que yo soy muy optimista con relación a esto. Hay un contexto, como yo te decía, en América favorable a intentar volver a juntarnos los que pateamos para el mismo arco. ¿Qué crees vos que está esperando, digamos, el Frente de Todos, por decirte así? Bueno, hablemos del peronismo como el socio mayor, digamos, de esta coalición. Digamos, la grieta que se da allá Bolsonaro-Lula, acá Cristina Macri, digamos. ¿Qué está esperando Cristina y compañía para salir a plantear y hacerle entender a los argentinos que se necesita la creación de mano de obra, de fuentes de trabajo, y con el macrismo y compañía
eso no se va a poder dar. No, de ninguna manera, pero me parece que eso es lo que estábamos hablando hoy. Creo que Argentina tiene que hacer rápidamente, no Argentina, el frente nuestro tiene que rápidamente hacer una vuelta de campana y empezar a llamar a los sectores a los que nosotros vamos a proteger. Porque yo nunca puedo entender, por ejemplo, que la Unión Industrial Argentina sea un nicho antiperonista, cuando en la Argentina la única época en que las industrias andan es cuando está el peronismo. Nunca se industrializó tanto la Argentina como en la época peronista. Con Frondizi fue... Y Frondizi, que fue apoyado de última por el peronismo. Por el peronismo. Por el peronismo, cuando vino el desarrollismo. Pero como consecuencia de una cosa parecida a la que hizo Perón. Desarrollo con inflación, ¿te acuerdas? Sí, pero una cosa parecida a la que hizo Perón, claro, del 46 al 55. Pero nosotros creo que tenemos que cerrar una relación estratégica con determinados sectores de que tienen influencia en la economía, como para poder decir, el peronismo es esto. Porque en este último tiempo el peronismo fue perdiendo su identidad en muchos casos. Por ejemplo, el peronismo siempre representó al sector trabajador, pero hoy vos tenés sectores, el 50% de la población no tiene trabajo. Entonces el peronismo tiene que ver de qué manera no solamente trabaja incorpora sectores, que podrán ser los sectores de los trabajadores ocupados, por supuesto, porque son los más desprotegidos, pero además sectores de la producción que sean los favorecidos con políticas y que sepan, por ejemplo, los sectores de la industria tienen que saber que las veces que estuvo Macri se fueron para atrás todos. Sí, sí. Cerraron empresas, cerraron industria. ¿Cuántas pymes cerraron con Macri? 20 y pico mil pymes. Fue la mayor calamidad que tuvo la industria argentina en la época macrista. Bueno, tendremos que cerrar un acuerdo estratégico con ellos, tenemos que cerrar nuestras cuestiones con el campo. No puede ser que hoy seamos adversarios del campo, cuando yo creo que de ninguna manera nosotros tenemos que ser aliados estratégicos también del campo. Yo creo que sí, hay que plantear, pero por eso nosotros vamos a tener que tener y plantear objetivos claros, una plataforma clara, donde seamos también comprometidos en empujar juntos el carro. O sea, nosotros no podemos decir vamos a venir a ver para qué nos sentamos. Nosotros tenemos que saber que tenemos que ganar las elecciones, con qué sectores vamos a trabajar, cuáles van a ser nuestros aliados estratégicos y eventualmente saber dónde tenés el adversario enfrente. Yo creo que los sectores financieros, los sectores de la especulación, los sectores que se han... ¿Qué crees vos que fue la reunión esa de Melconian con Cristina? ¿No será el principio del acuerdo? Bueno, Cristina, de la izquierda y la derecha, digamos. No, pero para mí Cristina lo que quiso demostrar es que se puede juntar con cualquiera. Se juntó con Melconian. Por eso te digo. Se juntó con Melconian como se junta con Máximo, se junta con Alberto. Melconian representa un sector, un sector importante de la derecha. Entonces me parece que esa es la estrategia que yo te decía que tenemos que tener. Nosotros no podemos ya pescar en la pecera. Porque si pescamos en la pecera nos vamos achicando cada vez más. Tenemos que ampliar nuestra estrategia, nuestra base electoral. Y bueno, también... ahí Guado de Pedro está hablando de ampliar la base del frente e incorporar a dirigentes radicales que están divorciados con el macrismo. Es que así nació el peronismo en su momento. Así nació el peronismo en su momento. Y necesariamente vamos a tener que analizar una estrategia como esta. Juntar todos los sectores internos del peronismo que están dispersos, y tratar de incorporar a sectores que pueden pertenecer a un campo nacional y popular como tenemos nosotros, que es lo que hizo Lula. Lula concentró sectores de derecha y sectores de centro, que si bien es cierto que no son de una política de izquierda como era Lula en su momento. Lula dijo, no, yo no vengo a ser izquierda, yo vengo a buscar un camino común de desarrollo de Brasil, para todos los brasileños, para los 200 y no sé cuántos brasileños, casi 300 millones de habitantes. Pero Lula ejerció el poder, El tema acá es quién ejerce el poder. Bueno, está bien, eso es un tema que ahí tiene que está la diferencia, hay que definirlo. El Frente de Todo tiene que definir rápidamente los candidatos. Podrá tardar unos meses más, pero no podemos jugar a la escondida, porque nosotros ya no hay tiempo para inventar a nadie. O sea, ya los candidatos que están en la cancha son los candidatos que eventualmente pueden ser. Es lo mismo que sucede acá en la provincia. Vos lo mencionaste a Capitanich recién, que va a ser nuestro candidato. Y de la oposición serán los 2 o 3 que están por afuera, y no hay más tiempo para crear gente en tan poco tiempo. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es resolver, fijar los lineamientos estratégicos, fijar los ejes de campaña, hacer compromiso con actores sociales y productivos fuertes, y empezar una campaña que tenemos que empezar a hacerla. Y uno de los elementos clave que tenemos que hacer
es ver de qué manera nosotros damos una demostración de fuerza suficiente, cuando hablo de fuerza no hablo de fuerza bruta, sino de fuerza e inteligencia, sí, para ponerle freno al mayor flagelo que está teniendo en este momento en Argentina, que es la inflación. Claro. Si nosotros le podemos poner algún freno inteligente al tema de la inflación y que se note, en definitiva, en el bolsillo de los argentinos, creo que podemos tener un muy buen resultado electoral. Si no podemos hacerlo y siguen estos factores, esos sectores concentrados como la industria alimenticia, que son realmente muy pocos, pero pareciera difíciles de controlar, manejando esto y poniendo a la Argentina cada vez mayor cantidad de gente en la pobreza, va a ser complicado nuestro camino. Gracias, Julio, por venir. Bueno, gracias a vos, Tony. Muchos títulos. Hay una cosa que a mí personalmente me apasiona, el hecho de que Lula haya pensado en darle al Parlasur músculo institucional y político. Me parece que es una de las soluciones a largo plazo, de acá a 3 o 4 generaciones. Hasta la semana que viene.